Hay un instante silencioso, casi invisible, que decide todo. Ese segundo en el que alguien te señala, te acusa, pone en duda tu valor, tu carácter, tus intenciones. La mayoría de las personas reaccionan de inmediato, como si fueran programadas para hacerlo. No quise decir eso. Yo no soy así. Suena noble, suena justo, pero en realidad, ese es el momento en el que pierden todo. Porque el simple hecho de defenderte ya es admitir que eres débil, que necesitas justificarte. Y en los juegos de poder, la percepción lo es todo. Mira, defenderte casi nunca convence a nadie. Lo único que hace es arrancarte el poder. ¿Por qué? Porque al justificarte estás aceptando su terreno, su marco. Les estás diciendo sin darte cuenta, tienes el derecho de cuestionarme. Y en el momento en que ellos controlan la narrativa, tú ya perdiste. Incluso si tienes razón, pareces culpable. ¿Por qué? Porque solo los débiles corren a explicar. Los fuertes dejan que el silencio arda. Ellos no niegan, no se alteran. Dejan que la acusación flote, intacta, hasta que el propio acusador se desgaste. Y mientras tanto, convierten el ataque en un espejo. Hacen que el otro dude de sí mismo, que parezca exagerado, emocional, obsesionado. Porque en las batallas verbales, el que habla primero casi siempre pierde el control del marco. Y quien controla el marco, controla el resultado. ¿Sabes por qué la mayoría se defiende? Porque buscan ser comprendidos. Piensan, si explico lo suficiente, si aclaro lo suficiente, me van a dar la razón. Pero esa es una ilusión, y viene de la debilidad, no de la estrategia. No busques claridad. La claridad es para la terapia. Tú quieres control. Y el control no viene de ser entendido, viene de ser respetado, temido e intocable. Así que cuando alguien te diga, eres arrogante, frío, egoísta, manipulador, y tú corras a contestar, no soy así, ya perdiste, porque ahora reaccionaste, demostraste que te importa, entregaste la pelota a su lado de la cancha. Y al hacerlo, mataste lo más maquiavélico que podías tener, el misterio. Piensa en las personas más poderosas que hayas visto. No son los más ruidosos. No son los que más buscan agradar. Son los que dominan el silencio como un arma. Los que con una sola mirada te hacen dudar de ti mismo. Los que, cuando fueron atacados, jamás se inmutaron. Escucha esto bien. El que explica, se somete. El que calla, obliga a los demás a rellenar los espacios en blanco. Y lo más interesante es que casi siempre te sobreestiman. Cuando no reaccionas, el otro se siente incómodo. Empieza a dudar de sus propias palabras, a buscar validación, y no la encuentra. De repente, su poder se encoge, mientras el tuyo se expande. Porque lograste lo imposible. Hiciste que hablara solo, que peleara con su propio eco. Y así es como le das la vuelta al poder. Dejas que su acusación acabe, en el vacío de su propia debilidad. Ahora imagínalo. Entras a una sala, todos te observan. Alguien lanza una sombra sobre ti, un comentario venenoso sobre tu éxito, tu actitud, tu pasado. Todos esperan tu reacción. Tu mejor movimiento no es hablar. Es no decir absolutamente nada. Sin defensa, sin represalias, sin excusas ni sonrisas nerviosas. Quietud absoluta. En ese instante, eres intocable. Porque todos en la sala comienzan a preguntarse, ¿por qué no reaccionó? Sabe algo que nosotros no. Está por encima de esto. De pronto, el ataque que lanzaron contra ti no te debilitó, te hizo más fuerte. Acabas de cambiar el marco social entero. Porque la gente no mira la acusación. La gente observa tu respuesta. Y el silencio, cuando va acompañado de presencia, habla más fuerte que cualquier justificación. Maquiavelo lo sabía. No solo estudió política, estudió la mente humana. Entendió algo que la mayoría jamás comprenderá. El poder no está en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. Y aquí viene el movimiento más frío de todos. A veces, no solo ignoras el reproche, lo inviertes. Si alguien te llama manipulador, no te defiendes. No te disculpas. Lo miras con calma, quizás hasta sonríes, y dices, si así lo ves, está bien. Sereno, intocable. ¿Qué pasa? Ellos esperaban pelea. Querían verte alterado, retorcerte, justificarte. Pero en lugar de eso, los dejas sosteniendo su propia arma, hasta que el filo se vuelve contra ellos. La culpa empieza a caer de su lado. Se preguntan si se pasaron de la raya, si quedaron como amargados, si ahora ellos lucen inseguros. Y adivina qué, sí, lucen inseguros. Acabas de tomar la energía que te lanzaron y devolvérsela, sin mover un dedo. Hay un punto en el que el silencio se vuelve insoportable. No para ti, sino para quien esperaba tu reacción. Ahí es cuando se voltean las tornas. El supuesto acusador se revela como alguien desesperado por atención. Y tú, ya no eres inocente, eres intocable. Maquiavelo comprendió algo brutal. Las palabras no siempre aclaran la verdad. Muchas veces la oscurecen. El que te ataca quiere arrastrarte a esa niebla de emociones, donde te ahogas justificándote. Porque cuanto más explicas, menos seguro pareces. La estrategia verdadera es dejar que el silencio los ahogue a ellos. ¿Qué sucede entonces? Se repiten,
se exceden, se muestran inseguros. Dijiste nada, pero ahora son ellos quienes están bajo juicio. Porque la multitud no escucha tanto las palabras. Escucha quien mantiene la calma y quien se quiebra. Y eso, amigo mío, es poder social. No proviene de tener la razón. Proviene de ser intocable. Imagínalo en una reunión de negocios. Alguien suelta con sutileza: no sé si tu estrategia está bien pensada. Siempre traes esas ideas tan arriesgadas. Lo que esperan es tu reacción. Quieren verte explicar, aclarar, entrar en pánico. Eso es lo que haría la mayoría. Se inclina hacia adelante, justifica, suplica ser entendido. La sala lo percibe, lo huele. Pero el verdadero operador maquiavélico se inclina hacia atrás. Espera, tal vez hasta sonríe. Y si habla, no se defiende. Siempre redirige. Escuchemos tu estrategia, entonces. Y en ese momento, la sala se gira. Ahora el foco está sobre el que atacó. Ahora él está bajo examen. El silencio del que confía es la acusación más poderosa. No tiene palabras, pero hace que el otro se encoja sin que tú tengas que moverte. Y en las relaciones personales esto es todavía más letal. Imagina que tu pareja te suelta. Ya no te importa lo que siento. La reacción promedio es entrar en pánico. ¿Pero qué logran? Validar el marco de la acusación. El enfoque maquiavélico es distinto. No la descartas. No discutes. Simplemente dejas que el peso de esa acusación flote en el aire. Tú dejas que ellos se ahoguen en su propio drama. Esperan que discutas, que expliques, que te justifiques. Pero con calma respondes: no es así como lo veo. Sereno, con los pies firmes en el suelo. Sin explicaciones. Sin justificaciones. Y en ese instante, ahora son ellos los inseguros. Empiezan a cuestionar su propio tono, a preguntarse si se vieron demasiado reactivos. Porque acabas de tomar control de lo más importante, el ritmo emocional. Y quien controla el tempo, controla el marco. Pero hay una táctica aún más fría. No solo quedarte en silencio cuando te atacan. Alguien te lanza una ofensa. Tú no respondes, no reaccionas, ni siquiera reconoces el ataque. Y tampoco lo bloqueas. Simplemente dejas que tu ausencia se convierta en un espejo. El resultado: se quiebran. Se dan cuenta de que ni siquiera los consideraste dignos de una respuesta. Empiezan a inventar narrativas en su cabeza, y la mayoría de las veces eso destruye su compostura. ¿Por qué? Porque la persona promedio vive de validación emocional. Incluso en un conflicto, esperan sentir que impactaron en ti. Si les quitas eso, se marchitan. Se disparan. Hablan más. Buscan llamar tu atención con desesperación. Y con cada intento, se exponen como más débiles, más obsesionados, más descontrolados. Mientras tú, permaneces inmóvil. Y ahí es cuando ganas. No porque hayas probado algo, sino porque ellos se destruyeron solos tratando de arrancarte una reacción. Ese es el nivel élite. No solo ignoras, reviertes. Si alguien te llama arrogante, curioso como la confianza incomoda a algunos. Si alguien te llama manipulador, solo los que no pueden ser influidos usan esa palabra. Si alguien te llama falso, eso es lo que siempre dicen cuando no logran lo que quieren. Ahora la acusación no es contra ti, sino contra ellos. No solo la bloqueaste, la convertiste en un espejo de su propia inseguridad. Y ellos son los que terminan defendiéndose. Eso es judo emocional. Usaste su propio impulso para hacerlos caer sobre su propia espada. El mundo nos enseña a defender nuestra reputación, a explicar, a limpiar nuestro nombre. Pero Maquiavelo vio la trampa. El momento en que corres tras la inocencia, ya aceptaste la culpa. El verdadero estratega no juega a ese juego. Se mantiene imperturbable, demasiado alto para rebajarse, demasiado claro en su posición para explicarla. Y poco a poco, quienes intentan derribarlo terminan luciendo reactivos, inseguros, celosos, débiles. Porque cuanto más defiendes, más pareces necesitarlo. Y cuanto más ignoras, más peligroso creen que eres. Y ahí, en esa suposición, es donde nace el poder. La mayoría cree que el poder consiste en demostrar. Demostrar que tienes razón. Demostrar que no eres lo que dicen. Demostrar que eres mejor que su percepción. Pero Maquiavelo sonreiría. Porque en el momento en que intentas demostrar algo, ya validaste el juicio de otro. Y al darle esa validación, le entregaste la correa de tu poder. Ahora imagínalo. Estás en una cena, en un grupo social, en una reunión. Alguien lanza un golpe público. Siempre actúas como si lo supieras todo. Supongo que ser humilde no es lo tuyo. La mayoría se tensa. Intentan reírse nerviosos, explicar, justificarse. El maquiavélico simplemente observa. Lo peor que puedes hacer frente a un ataque es tratar de defenderte con explicaciones. Al hacerlo, crees que estás salvando tu imagen, pero en realidad solo confirmas que el golpe dio en el blanco. Todos los presentes dejan de ver la broma o la crítica y comienzan a observar tu defensa. Eso convierte el comentario inicial en verdad a los ojos de los demás. El maquiavélico actúa distinto. Se detiene, guarda silencio por un par de segundos. No reacciona con ira, sino con una calma divertida. Escanea la sala sin prisa, y solo si es necesario,
Ofrece una respuesta breve, exacta, cargada de frialdad. Algo tan simple como, hoy pareces emocionado. O una observación sutil. O, incluso, nada en absoluto. Únicamente una mirada larga e imperturbable. El resultado, inmediato y predecible. El agresor empieza a incomodarse. Busca reafirmarse. Intenta explicar la broma. Pero el ambiente ya cambió. Y ahora la presión está sobre él. Tu falta de reacción habló más fuerte que cualquier palabra. Tú no eres el que está siendo juzgado. Lo es él. En el terreno digital, la intensidad es aún mayor. Comentarios, publicaciones, mensajes directos, gente tratando de provocarte, desesperada por arrancarte una respuesta. Aquí está la verdad que Maquiavelo tatuaría en tu mente. En el tribunal de la opinión pública, el silencio equivale a culpa, a menos que tu silencio inspire miedo. La táctica es simple, jamás te defiendas. No des explicaciones, no respondas a la acusación, redirige la energía hacia la multitud. Ejemplo. Alguien te llama manipulador o tóxico. En vez de escribir una aclaración débil o un comunicado lloroso, públicas, la gente siempre llama peligroso a aquello que no puede controlar. Y listo, no te defendiste, transformaste el ataque en un símbolo de poder. Ahora tu atacante luce resentido, y tú permaneces intacto. El público comienza a cuestionar quién es el verdadero dominante. Eso no es control de daños. Eso es control narrativo. Para lograrlo existen 3 armas, que reemplazan la defensa tradicional. Silencio, frío, poderoso. Deja al atacante expuesto frente a todos. Deflexión. Cambiar la narrativa sin reconocer jamás el golpe. Cortes de precisión. Frases cortas, certeras, que cierran el juego de inmediato. Ejemplos. Estás lleno de ti mismo. La confianza incomoda a los inseguros. Eres falso. No te debo autenticidad. Crees que eres mejor que los demás. No, solo no pienso como todos. Estas no son defensas. Son afirmaciones de estatus. No dicen, soy inocente. Dicen, no puedes tocarme. Ese es el núcleo. El maquiavélico jamás suplica ser visto como bueno. Reta a los demás a verlo como malo y, aún así, caminar más alto. A negarte a defenderte, ocurre algo extraño en tus enemigos. Se desquician. Esperaban batalla, pero sus golpes atraviesan el humo. Así, comienzan a intensificar el ataque, a mostrar cada vez más dramatismo, hasta exponer su propia inseguridad. Y cuanto más lo hacen, más subes en la percepción de los demás. ¿Por qué? Porque no tuviste que destruirlos. Fueron consumidos por su propia obsesión contigo. Ese es el verdadero final maquiavélico. Tú no desgastas tus fuerzas en la destrucción de tus enemigos. Ellos mismos se aniquilan tratando de alcanzarte. Muchos piensan que ser incomprendido es peligroso. En realidad, lo verdaderamente peligroso es ser predecible. El hombre incomprendido guarda misterio. El predecible, en cambio, es fácil de manipular. Quien siempre intenta aclarar lo que quiso decir, luce débil y desesperado. Pero quien permanece tranquilamente incomprendido, inspira temor. Maquiavelo lo sabía. Es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Pero hay un secreto aún más profundo. Es mejor ser confuso que predecible. Porque el hombre confundido es un hombre prudente. Él no se precipita, no se lanza a actuar sin pensar. Te observa, analiza y espera. Y eso significa que el terreno ya está bajo tu control. Vamos a destruir la última ilusión. No necesitas una buena reputación para ganar. Necesitas una reputación fuerte. El que busca una buena reputación vive esclavo de la aprobación. Siempre intentando mostrarse amable, correcto, limpio ante los ojos de los demás. En cambio, el que posee una reputación fuerte no siempre cae en gracia, no siempre es digno de confianza, pero hay algo que lo protege. Nadie se atreve a enfrentarlo sin pensarlo 2 veces. Eso es lo que ocurre cuando te niegas a defenderte. Tu reputación deja de basarse en lo que la gente piensa de ti y empieza a sostenerse en lo que temen que seas capaz de hacer. Esa es la verdadera inversión del poder. Dejas de perseguir la aceptación y comienzas a irradiar un aura que obliga a los demás a ser cautelosos contigo. Incluso tu silencio se percibe como un movimiento calculado, y cada acción que decides no tomar se transforma en un golpe dentro de su imaginación. La evolución final no es simplemente el silencio, es el aura, una presencia tan compuesta, tan segura, tan por encima del ruido insignificante, que cualquier acusación se evapora antes de siquiera tocarte. Y esto no surge de carecer de emociones. Nace de la capacidad de no dejarte alterar por los ataques diseñados para provocarte. Porque cuando ya te has entrenado a no defenderte, a no explicarte y a no buscar validación, cruzas una frontera invisible. A partir de ahí, tu mera existencia se convierte en tu defensa. Ese es el punto en el que el poder fluye con facilidad. Piénsalo, las pocas personas que jamás se explican, que no escriben largas justificaciones, que no discuten con los críticos ni salen corriendo a corregir el registro, son, justamente, las más respetadas. ¿Por qué? Porque el silencio frente a la acusación alimenta el mito. Abre espacio a la interpretación. Y la mente humana, cuando no encuentra explicaciones, llena el vacío con lo más fuerte.
Supone que tienes poder, que sabes algo que los demás ignoran, que eres peligroso. Debes tener una seguridad tan firme de quién eres, que ni siquiera parpadees cuando alguien te desafíe. Esa calma, esa certeza inamovible, es lo que hace que la gente termine siguiéndote. Maquiavelo jamás buscó ser visto como bueno, su prioridad era estar en control. Y el que nunca se defiende siempre tiene el control de la percepción, incluso rodeado de mentiras. Aquí está la paradoja: cuanto más te justificas, más débil te ves. ¿Por qué? ¿Quién va a intervenir por ti si ya estás argumentando desesperadamente en tu propio nombre? Nadie. Pero si guardas silencio, si permaneces tranquilo, los demás empiezan a notar el desequilibrio. De repente alguien dice, eso fue demasiado. Otro comenta, no lo merecía. Y poco a poco la multitud empieza a ponerse de tu lado. Sin pedirlo, sin mover un dedo, ya tienes defensores. Y ahí está el verdadero poder. No se trata de defenderte, sino de lograr que otros lo hagan por ti mientras tú te mantienes intacto. Ese es el arte maquiavélico, elevarte por encima del ruido, dejar que sean otros quienes discutan tu caso. Ahí ya no eres solo respetado, eres intocable. Claro, esto no se construye de la noche a la mañana. Se levanta como una muralla, ladrillo a ladrillo, con moderación, con calma, con la disciplina de no reaccionar ante provocaciones vacías. El primer paso es simple. Nunca respondas a los ataques obvios diseñados para sacarte de tu centro. Déjalos hablar, que su eco se desgaste solo. Tu silencio le dice a todos que el golpe ni siquiera rozó tu seguridad. Y si alguna vez decides responder, hazlo de manera breve, precisa, imposible de debatir. No con excusas, sino con cierres. Una frase firme que no abre puertas, sino que las cierra. Eso no cambia nada. Así es como lo veo. El tiempo lo dirá. Frases que no buscan convencer, sino terminar la discusión. No son defensas, son finales. Termina la escena. Observa cómo mantienes tu rostro, tu cuerpo, tu mirada. El verdadero maquiavélico no se encoge, no se estremece, no se tensa. Su quietud es su armadura. Y cuanto más sereno permaneces mientras otros pierden el control, más se expande tu poder en silencio. Cuando la gente no sabe cómo hacerte reaccionar, comienza a temerte. No porque seas errático, sino porque eres ilegible. Te conviertes en un espejo que refleja su propia inestabilidad. Y es ahí donde todo cambia. Maquiavelo diría, el hombre más peligroso no es el que ataca primero, sino aquel que nunca lo necesita. Llegará un momento en el que los ataques dejarán de aparecer, no porque los combatas, sino porque todos entienden que perderán antes siquiera de empezar. Tu sola presencia dice, no juego a la defensiva. Dejo que los demás se consuman intentando alcanzarme. Esa es la diferencia entre fuerza e inmunidad. La fuerza todavía reacciona, todavía se agita, incluso cuando resiste. La inmunidad, en cambio, ni siquiera reconoce el golpe. Y esa es la verdadera cima maquiavélica. No ganas discutiendo. Terminas la discusión antes de que nazca, porque nunca necesitas responderla. Cuando dejas de defenderte, la gente deja de verte como alguien que debe ser juzgado. Ya no estás a su nivel. Has trascendido el tribunal de la aprobación pública. El único juicio que importa es el tuyo. A partir de ahí, dejas de vivir en defensa y empiezas a vivir en definición. Tú defines tu imagen. Tú defines tu tono. Tú defines incluso tu silencio. Y todos lo sienten. La certeza en tus ojos, la calma en tu postura, el peligro en tu tranquilidad. Ya no estás resistiendo. Estás al mando. Y cuando eso sucede, la sala entera cambia. La multitud guarda silencio. Tus enemigos se retraen. Y tu nombre comienza a pesar. No es porque luchaste por ello. Es porque nunca lo explicaste. No defenderte a ti mismo no significa guardar silencio para siempre. Significa que hablas solo cuando el momento realmente cambia el poder. Cuando decides hablar, tus palabras deben sentirse como un movimiento, no como una simple respuesta. Porque cada vez que no das explicaciones, cada vez que permaneces firme mientras el mundo sigue girando, te conviertes en algo que no pueden controlar. En una persona que no responde a cualquiera, en alguien que no se mueve por presión externa sino por decisión propia.